Hola a todos los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Me presento, yo soy Clarisa y les doy la bienvenida a su espacio, su programa Proyecto Generación de Esperanza, un proyecto de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, zona centro de la Diócesis de Tepic. En este espacio estaremos compartiendo tus inquietudes, comentarios, opiniones y te complaceremos con el tema que desees. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y acorde al mes que vivimos: la Biblia, mitos y realidades. Es por eso que el día de hoy quisimos invitar a algunos especialistas para que nos ayuden a saber qué tanto conocemos sobre la Biblia. Nuestro primer invitado es el arquitecto Martín Dávalos García. Él es nacido en Nayarit, criado y educado en estas tierras del Nayar. Su desempeño personal y profesional ha transcurrido en lo particular y los 3 niveles de gobierno. Felizmente casado desde hace 27 años y padre de 3 hermosas hijas. Desempeña la noble profesión de la docencia en la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tepic desde hace 27 años, donde además ha ocupado cargos como jefe de departamento, coordinador de carrera y presidente de academia. Nacido en una familia católica, inició su acercamiento en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ruiz, Nayarit. En 2020 se graduó de la Escuela de Animación Bíblica. Hoy se desempeña como servidor en la Capellanía del Buen Pastor y ahora al frente del primer grado de la misma escuela junto con su esposa. Bienvenido, arquitecto Martín. Un gusto tenerlo por aquí. Buenas tardes, mucho gusto, gracias. Muy bien, pues continuamos con otra de nuestras especialistas. Es la contadora Ana Berta Martínez Becerra. Tiene 51 años y está felizmente casada y tiene 3 hijas, fruto de su matrimonio. Y también, bendito Dios, tiene a su mamá con ella. Es contador público y trabaja en gobierno del estado. Le gusta la repostería y siempre ha tenido la inquietud de saber cómo está estructurada la Biblia y el deseo de conocer mejor la palabra de Dios. Mucho tiene que ver la herencia de su abuelita materna, que siempre la recuerda muy allegada a la iglesia, y eso le gustaba mucho de ella. Los tiempos de Dios son perfectos y el año pasado, en 2020, junto con su esposo y su mamá, terminaron el curso de 4 años en la Escuela de Animación Bíblica en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Tepic. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar invitada aquí en este panel con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, continuamos. Ya estamos en redes sociales. A continuación, quiero presentar a una joven especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en Trabajo Social, alumna del Instituto Bíblico Teológico para Laicos, Anacleto González Flores. Participó en el Camino Nocatumenal, es activista provida, conferencista y activista de Rompiendo las Barreras del Aprendizaje para personas con discapacidad. Además, es practicante de disciplinas del deporte como senderismo, atletismo y ciclismo. Bienvenida, licenciada Rosalba. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación y felicitarles por este proyecto novedoso, por este proyecto de Jóvenes Generación de Esperanza, que pertenece a la zona centro de la Diócesis de Tepic. Gracias por la invitación y aquí estamos contentos aportando nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por aceptar este llamado. Muy bien, y finalmente, pero no menos importante, nuestra última invitada es la hermana Eva Sixta Estrada Ballesteros. Ella es carmelita misionera de Santa Teresa, tiene 4 años en la diócesis de Tepic. Ha participado en la pastoral vocacional en la zona centro y también ha colaborado promoviendo las escuelas de animación bíblica como animadora. Actualmente, junto con su comunidad de las Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, formaron equipo pastoral junto con párrocos, diáconos y religiosas en la cuasiparroquia de San Juan Pablo II, en Las Canteras. Apoya en la asesoría de la catequesis de dicha cuasiparroquia. Como carmelita misionera, ha tenido la oportunidad de compartir el carisma de su congregación, vivir la experiencia de Dios y ayudar a que otros la vivan, siguiendo a Cristo en su comunicación final y confinada con el Padre, apoyando diferentes pastorales, una de ellas la pastoral juvenil.
en el país y fuera de él. Ahora, desde tierras nayaritas, compartiendo la amistad con el Dios vivo. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, un saludo para todos en el Señor. Y aquí estamos con gusto compartiendo nuestra experiencia de fe. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ustedes por aceptar este llamado, a cada uno de ustedes, y pues bienvenidos sean nuestros panelistas del día de hoy, y vamos a empezar de lleno con el tema. En el año 2000, como un gesto ecuménico hacia las comunidades evangélicas, la Conferencia Episcopal de Chile instituye a septiembre como mes de la Biblia. Coincide además que el día 30 de septiembre se celebra a San Jerónimo, doctor de la Iglesia, que en el año 420 después de Cristo tradujo la Biblia del hebreo al latín. Y me gustaría iniciar con las preguntas y que desde su conocimiento nos compartan. Para el católico, ¿qué representa la Biblia? Voy a iniciar con el arquitecto Martín. Adelante. Bueno, pues la Biblia para el católico es la palabra de Dios, o sea, es el mensaje que Dios nos da para llevar vamos a decirlo, un estilo de vida, un modo de vivir acorde con lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Que vivamos en un ambiente digno, alegre, amoroso, ¿sí? En sus distintas enseñanzas nos lo dice, y pues es una guía, o sea, la Biblia, como se dice, es el libro de la vida, ¿sí? Hay muchos versículos que nos lo dicen, particularmente Juan, en donde te dice, tu palabra es la verdad, ¿sí? Entonces, para los católicos debe ser todo, ¿sí? Así es, muchísimas gracias. Ahora voy a continuar con la contadora Ana Berta. ¿Usted qué cree que para los católicos representa la Biblia? Para nosotros los católicos es el libro sagrado, es la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Es la ley para nosotros, es lo que debemos de seguir en nuestro diario actuar. En ella encontramos pues toda la historia desde la creación, desde la venida de Jesucristo hasta su muerte, hasta los tiempos actuales. Pues es nuestra ley a seguir. Si todos siguiéramos lo que nos establece la Biblia, pues todo esto sería un mundo muy diferente a lo que es ahora. Sí, tiene mucha razón. Ahora me gustaría escuchar a la hermana, desde su experiencia, para el católico, ¿qué representa la Biblia? La Biblia para nosotros debe de ser el libro de cabecera porque en él se manifiesta la voluntad del Señor. A través de él se nos revela, se nos muestra su misericordia, la obra de salvación realizada por medio de Jesucristo. Es importante conocer, acercarnos a ella, porque en ella encontramos el alimento, la luz, todo lo que necesitamos para hacer vida, la vida de nuestra fe. Encontramos en ella, pues, esa comunicación constante con Dios. Y es lo que nos rige a los católicos, la verdad. Así es, muy, muy interesante sobre todo, ¿no? Eso de qué es lo que nos rige. Bueno, vamos a empezar entonces una ronda de preguntas dirigidas. Antes quiero comentarles que en lo que es la transmisión de Facebook se tuvo una falla técnica de internet, pero nosotros vamos a continuar aquí con el foro de manera normal y lo estamos grabando y ya después se va a reanudar allá. Muy bien. Entonces continuamos con las preguntas ahora sí dirigidas y voy a iniciar con la contadora Ana Berta y la pregunta para ustedes, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por diversas personas, pero estas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo. Hablaron los hombres por parte de Dios.
La Biblia se comenzó a escribir durante tiempos de Salomón, aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Las personas que la escribieron lo hicieron por medio de la revelación de nuestro Padre Dios. Hay un dato curioso que les quiero compartir, que encontré, que dice que el Antiguo Testamento fue escrito poco a poco a lo largo de casi 1000 años. Es un dato curioso que les quise compartir. Muy bien, muchísimas gracias y también gracias por este dato curioso. Y es verdad, ¿no? Y a lo mejor nosotros que estamos un poco más cercanos a la iglesia y el manejo de la Biblia, pues lo sabemos, pero hay mucha gente que dice, bueno, pues ¿quién escribió la Biblia, verdad? Y por eso es tan importante esta pregunta y sobre todo pues iniciar esta ronda con esta pregunta. Muy bien, ahora paso con el arquitecto. ¿Usted nos pudiera ayudar compartiéndonos cuándo se escribió la Biblia? Si pudiera encender su micrófono, por Sí. favor, gracias. Como ahorita comentó la contadora Betty, pues escribió entre 1000 años. Hay diversos datos que nos confirman esto, ¿no? Se cree que por allá de los años prácticamente 900 antes de Cristo, que datan algunos escritos o los rollos del Mar Muerto que se encontraron y que aún se conservan muchos de estos, y a los que se les han hecho pruebas de carbono 14, distintos, vamos a decir, arqueólogos o personas que se dedican a ver esta cuestión histórica de los documentos, han fechado, han puesto estas fechas o han confirmado estas fechas, más o menos como de 200 años antes de Cristo, pero en donde hacen referencia a escritos más antiguos, ¿sí? Incluso hablan hasta de 1500 antes de Cristo, en tiempos de Moisés, que se dice que escribió el Génesis, ¿sí? Porque, bueno, la Biblia, incluso en la escuela bíblica vemos este tema, en donde nos dice que desde 1850 antes de Cristo, cuando el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, empieza toda una narrativa que así lo hacían nuestras culturas, muchas culturas que no tenían una escritura, venían haciendo toda su historia a base de una narrativa, ¿sí? No era exclusivo de los hebreos o de los judíos, pero sí muchas culturas lo iban haciendo así, a través de una narrativa, donde se sentaban por la tarde, por la noche, después de las jornadas, y los viejos platicaban a manera de historia, y las personas con esa habilidad de retención y de habla, de la prosa, del verbo, vamos a decirlo así, iban transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Y de ahí va pasando. Entonces, estamos hablando de 800 años de transmitir esa historia en la historia judía o hebrea, y posteriormente de por allá del año 1030, cuando empieza la monarquía ya en el pueblo hebreo, empiezan ya a escribir. Ahí es donde ya se empieza la narrativa ya escrita a dejar, y en donde ellos pues abrían los pergaminos, el papiro, y hablaban sobre esto. Y se escribe prácticamente hasta el año 90-95 ya de nuestra era, con el Apocalipsis se cierra toda esta documentación de libros que integran la Biblia, ¿no? Pues son una serie le decimos nosotros el libro, la Biblia, el libro, pero se compone de distintas versiones, de distintos escritos, de distintas personas, ¿no? Porque pues escribieron los apóstoles o incluso discípulos de los apóstoles. Hay escritos que no, pues a veces es muy difícil confirmarlo exactamente quién es el autor, pero que en su momento dado está la influencia o la relevancia que él tuvo en el grupo, ¿sí? Entonces estamos hablando de un periodo de entre 1000 y 1500 años de lo que es ya el escrito de la Biblia, ¿sí? Sí, es muy importante, muy interesante este dato que, wow, 1500 años para
para poder recopilar lo que nosotros ya tenemos en casa, ¿verdad? Es mucho tiempo en realidad, pero es porque las etapas en las que se fue escribiendo pues han sido diferentes etapas y ya como dice, se cierra con el Apocalipsis, ya digamos en nuestra era. Muy bien, pues ahora voy a pasar con una pregunta para la hermana Eva. Y justamente va un poco relacionado con esto que nos decía el arquitecto de los diferentes libros de la Biblia. Y hay una duda que por ahí nos llegó, que es la siguiente. Y nos dicen, sabemos que nuestra Biblia, la que usamos como religión católica, está conformada por 73 libros, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué este número, que son 73 libros, no coincide con las Biblias de nuestros hermanos cristianos no católicos, que ellos, a lo que según verdad dijeron en la pregunta, únicamente cuentan con 66 libros? Sí, hay una lista de 7 libros que no entran en el canon que ellos reconocen, porque consideran que no son inspirados por Dios, porque las lenguas en que se escribe la Biblia es el hebreo y el arameo, y posteriormente se escribieron esos libros en griego. Entonces, pues, ellos lo consideran, o se estuvo en duda, y no aceptaban realmente que fuera como inspiración divina. Entonces, tardaron un poco en aceptarlos. Entonces, de hecho, no los aceptan hasta el momento. Entonces, por eso esa es la diferencia que hay entre una Biblia católica y una Biblia que no es católica. También porque en estos libros hablan un poco de algunos temas que a lo mejor como doctrina que ellos comparten no va muy de acuerdo con ellos, entonces no admiten estos libros. Hermana, ¿y usted sabe o recuerda alguno de cuáles son estos libros? Sí, son el primero y el segundo libro de Macabeos, está Tobías, está el Eclesiástico, está Baruch, algunas partes de Esther, de Daniel, que fueron escritos en griego, entonces son los que no consideran ellos en parte en su canon o parte de su Biblia. Wow, muy interesante eso que nos acaba de decir. Y dato que a lo mejor nosotros decimos, bueno, yo sé cuántos libros tiene la Biblia, pero a lo mejor este dato en particular no lo sabíamos muchos. Muy bien. Bueno, ahora voy con la licenciada Rosalba y quiero que usted nos platique qué es el Evangelio y de dónde surgen los evangelios. Bueno, pues para iniciar el origen de la palabra del evangelio, pues es griega y se pronuncia más o menos evangelio. El evangelio, ¿de qué se trata? Pues trae una buena nueva, ¿no? O una buena noticia también. Los evangelistas anuncian esta nueva noticia, anunciada más que nada, movidos obviamente por Jesús, ¿no? Y por el Espíritu Santo, lo sabemos en este contexto en el cual estamos nosotros. Entonces, consiste esta buena nueva o esta noticia, esta nueva noticia, perdón, en dar el mensaje de Jesús, que es el esforzarnos todos, cada uno de nosotros como hermanos, esforzarnos para que este mundo, ya lo decía momentos anteriores el arquitecto Martín, para que este mundo sea un lugar donde haya amor, paz, justicia, dignidad. Y estos evangelios pues son 4, ¿no? Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De eso se trata, en este contexto de eso se trata esta buena nueva, esta nueva noticia, ¿sí? Anunciar esta buena nueva. Es de Jesucristo hacia los evangelistas movidos por el Espíritu Santo. Muy padre esta última frase, ¿no? Movidos por el Espíritu Santo, de Jesucristo los evangelistas, movidos por el Espíritu Santo. Y justo hablando sobre el Evangelio, quiero citar una frase del Papa Francisco que nos dice, el Evangelio es como la semilla.
Tú lo siembras con tu palabra y tu testimonio. Y después no haces una estadística acerca de cómo ha sido esto. La hace Dios. Él hace crecer esta semilla, pero debemos sembrar con la certeza de que el agua la da Él. El crecimiento lo da Él. Muy bien. Por ahí en Facebook nos dicen que las Biblias protestantes tampoco reconocen el libro de sabiduría. Un hermano por ahí nos hace esa aportación también. Y bueno, vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas dirigidas y regreso con la contadora. Y ahora usted, contadora Ana Berta, ¿nos puede explicar cuál es la división de los libros de la Biblia, de los libros de la Biblia, y por qué se da esta división? Mira, la Biblia se divide principalmente en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos desde la creación del universo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento encontramos desde el nacimiento de Jesús, de sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y la ascensión a los cielos. Me regreso tantito al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos libros, iniciando con el de Génesis, que nos habla de la creación, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, entre muchos otros. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo que platicaba ahorita nuestra compañera Miroslava, que hablaba de los evangelios, que son tan hermosos, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, epístolas de otras cartas y los proféticos como el Apocalipsis, que es el final de la lectura de nuestro libro sagrado. Esa es la división de la Biblia. Muy, muy bien. Ok, entonces, pues para los que no lo sabían, ahí está, ¿verdad? La división de la Biblia. Al inicio hablábamos que, bueno, yo les comentaba también como dato, que este mes se designa como mes de la Biblia por San Jerónimo, porque el 30, bueno, se celebra San Jerónimo y él realizó una traducción del hebreo al latín. Y bueno, sabemos que hoy en día hay distintas traducciones de la Biblia. Y esta pregunta va para la hermana Eva. ¿Cómo es que se han realizado estas traducciones? ¿Quién las realiza? ¿Cómo las realiza? No sé si haya algún procedimiento específico para que se realicen, o cómo han sido estas diferentes traducciones de la Biblia. Pues como bien dices, hay diferentes traducciones que se han hecho a los libros sagrados, pero reconocemos dos más importantes, muy antiguas, y son importantes porque en ellas se basan todo el resto de las traducciones hasta el día de hoy. Las que conocemos es la tradición de los 70, que fue traducir los libros del arameo y del hebreo al griego. Esta traducción se dio, bueno, cuenta la tradición que fueron 70 sabios, 70 hombres inspirados por Dios, quienes tradujeron estos textos al griego. Se dio en el año, más o menos, en el siglo III a.C. Y la otra traducción, que la conocemos como la Vulgata, que fue realizada por San Jerónimo en el siglo IV de nuestra era. Esto porque ya contábamos con todos los libros y se traducen al latín. Esta traducción ya hace la traducción de los 73 libros que conocemos como la Biblia actual. La de los 70 solamente los 66 podríamos decir, porque son los que existían escritos hasta ese momento. Muy, muy bien. Ok, ya ahí quedó la duda resuelta de cómo se ha realizado este proceso. Y bueno, dentro de las diferentes traducciones que ya nos contó ahorita la hermana Eva, también encontramos distintas versiones de la Biblia. Un ejemplo, la Biblia misionera juvenil, la Biblia misionera,
la Biblia latinoamericana. ¿Sí es correcto llamarlo así? ¿Versiones de la Biblia? Utilizamos el mismo término para hablar de traducciones y versiones. Entonces, cabe comentarles que ante la necesidad de dar a conocer precisamente el proyecto de Dios y de dar a conocer esa palabra escrita, pues hemos sido motivados como iglesia, como cristianos, a que llegue a todos y a todas partes. Entonces, de ahí nace esa necesidad, pero les digo, se basa como lo que les comentaba en la anterior respuesta. Y de ahí se van naciendo las diferentes traducciones para que pueda llegar al pueblo. Y sí, efectivamente podemos conocer muchas traducciones, ediciones que nos acercan a la palabra del Señor. Por eso encontramos, no es que sean distintas, sino que se van dando respuesta a esa necesidad de que llegue más cerca de nosotros y poder entender ese proyecto de Dios en nuestra vida. Y entonces, pues ahí encontramos diversas ediciones como la Biblia latinoamericana, que está, digamos, adaptada al contexto de acá de nuestro continente o del habla latina, español. Encontramos la Biblia de Jerusalén, que es más para el estudio. Encontramos otras traducciones que creo que van a responder de alguna manera para motivar a quienes va a ser destinado. Entonces, pues ahí encontramos diversas traducciones de la palabra de Dios. Sí, esto es importante, ¿no? Para que la gente no piense que son diferentes Biblias, que esto. No, es la misma, simplemente está, como usted dice, adaptada pues a las diferentes necesidades y para que, supongo, al lector le sea más fácil comprenderla. O también dependiendo del tipo de lector, yo supongo. Así es, por eso se tiene que tener ciertos cuidados cuando se hace una traducción, que creo que es otra parte que también vamos a comentar, ¿no? De que esto no se puede hacer una traducción así por voluntad de alguien, sino que tiene que ser aprobada, dirigida, sobre todo autorizada por la sede apostólica, por la conferencia episcopal, si es que va dirigida a un país, porque tiene que seguir ciertas normas, ciertas reglas, pero en esencia lo que se traduce es lo mismo. Correríamos el riesgo o el peligro de no ser fieles al mensaje real, digamos, o se pueda haber distorsiones o deformación. Por eso es que también tenemos que tener cuidado en la aprobación y revisión de las traducciones. Pero lo que creo que nos interesa es, pues sí, dar ese espacio para conocer y profundizar en la palabra del Señor, para que podamos conocer más su palabra. Y de ahí que nace eso, las diferentes ediciones, versiones. Pero podemos manejarlo como sinónimo, versión, traducción. En lo común, sería lo mismo, el mismo término, digamos, para que no haya confusión. Muy bien, ok. Esto sí está muy interesante y bueno, sobre todo nos evita confusiones a los que las utilizamos diariamente. Y bueno, ya nos comentó ahorita la hermana que son tan minucioso el trabajo de revisión y de aprobación que no podemos decir, o por lo menos las que son conocidas o las que vendan en las tiendas de artículos religiosos, pues que alguna de ellas sea apócrifa, porque ya nos dijo que pasan pues por un proceso de revisión y aprobación. Pero en particular, ustedes, y esta va para todos, ¿tienen alguna traducción o versión que sea la que más les guste o la que más utilizan o que por alguna razón no se la tienen en casa y por eso es la que más utilizan? Adelante. Bueno, yo tengo de varios tamaños, ¿sí? Tengo, por ejemplo, en casa una Biblia que sería muy incómodo traerla, como dice
la hermana es la de cabecera, ¿no? Es un volumen grande que salió en una edición por allá en los años, yo creo que 70s, pues, ¿qué sería? Era una publicación, no sé si se acuerdan del Rades Diges, que sacaba unos libros y te promocionaba discos y todo eso. Y por ahí creo que un hermano mío fue el que él estaba en unos grupos, formó unos grupos católicos allá en Ruiz, posteriormente acá en Tepic, en la Cruz de Zacate. Y él adquirió esa Biblia y ahí quedó en la casa y no sé por qué llegó a la mía, o sea, nos cambiamos de Ruiz para acá y quedó ahí en la casa. Y como tiene letra grande, tiene unos esquemas, dibujos, fotografías muy, muy atractivas, me gusta de vez en cuando ahí en el estudio revisarla. Y para mi uso personal acá en la escuela bíblica, pues es la latinoamericana, ¿sí? Pero sí me he fijado que los alumnos llevan cada quien su Biblia y cuando nos ponemos a leer algún versículo y todo, a veces, aunque el mensaje es el mismo, la descripción es diferente, ¿no? Utilizan a veces alguna palabra sinónima, sí, pero en el caso mío, la latinoamericana. Ok, muy, muy bien. Adelante, Rosalba. En mi caso, utilizaba latinoamericana y cuando ingresé al Instituto Bíblico para Laicos, la recomendación fue la de Jerusalén. Igual para el camino neocatecumenal, la recomendación no es una exigencia, pero sí es una recomendación para el escrutinio de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Ok, muy, muy bien. Adelante, hermana. Bueno, para la misión pastoral, la que utilizo más es la versión latinoamericana, porque está más acorde a nuestro contexto de la realidad, más cercano en ciertos términos o palabras que a lo mejor se nos facilita comprender mejor desde nuestro lenguaje, ¿verdad? Sí, como dicen, se recomienda para el estudio la versión de Jerusalén, que está directamente, pues con notas más cercanas, porque ha sido traducida desde la griega. Entonces, podemos profundizar más en el contexto en que se fue escribiendo pues los libros sagrados, ¿verdad? Entonces nos puede ayudar mejor. Y bueno, son estas dos, pero ahora también ha salido la Biblia de nuestro pueblo, que me parece que también nos puede ayudar bastante porque tiene comentarios, digamos, más científicos y también que nos pueden ayudar a nuestra pastoral. Entonces, como que es una síntesis, bueno, yo lo veo así como una síntesis entre estudios profundos, notas a profundidad que nos pueden clarificar mejor, pero también nos invita a compartirlo y a iluminar nuestra pastoral. Son las que más yo utilizo o retomo. Y es bueno, como decían, hacer como un compartir cuando se estudia la Biblia en qué términos, porque se enriquece más, ¿verdad? Entonces, lo que dice la Biblia, no para compararla, sino para enriquecer el mensaje y la profundización desde diferentes términos, digamos, o ¿sí? Términos que utilizamos. Muy bien, muchísimas gracias. Contadora, adelante. Sí, mira, yo coincido con la hermana Eva. Ahora que hemos estado impartiendo clases, Martín y yo, en la Escuela de Animación Bíblica, ya ves que la dinámica es que los alumnos participen leyendo una parte de lo que estamos analizando. Yo en lo personal tengo la Biblia latinoamericana de nuestro pueblo y se me hace muy bonita porque al momento que le damos lectura, como que tiene palabras muy sencillas para nuestro entendimiento. Porque ya ves que tú vas siguiendo la lectura con los demás compañeros, entonces a veces están leyendo y son palabras un poquito difíciles para nosotros de comprender, tanto que te pierdes en dónde va. Entonces, en esta Biblia latinoamericana de nuestro pueblo está muy sencillo para nosotros, el español de nosotros, muy entendible. Muy bien.
Muchísimas gracias. Pues aquí están ya las diferentes Biblias que, que usan. Yo en lo particular, a mí la que me gusta más, bueno, es la Biblia Microcatólica Juvenil. Me gusta mucho porque también trae algunos esquemas para que podamos entender los jóvenes mejor, algunas parábolas, algunos versículos. Entonces yo esa le recomiendo a los jóvenes, y ya aquí también la madre nos dijo, ¿no? Para el estudio, algunas. Entonces, pues no hay pretexto para decir que no podemos leer la Biblia, porque hay para que la podamos comprender una diversidad de versiones. Muy bien. Bueno, entonces ahora regresamos con las preguntas dirigidas y voy con la licenciada Rosalba. Y la pregunta es, pues un poquito comprometedora, pero creo que es muy importante hacerla. Y la pregunta ¿es cierto todo lo que dice la Biblia? ¿Todo lo que viene en la Biblia pasó en verdad y sucedió tal y como se relata? Sin duda alguna, la palabra de Dios es vaciada a un lenguaje humano y de repente nos podemos encontrar barreras o nos podemos encontrar algunas ciertas problemáticas, pero lo que dice en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, es verdad, es real. Es tan verdad y es tan real que tenemos la exégesis, por ejemplo, ¿sí? Que es la que se encarga, su objetivo de la exégesis es darle esa seguridad al texto, a lo que está escrito ahí en cada uno de las lecturas, en cada uno de los textos que nos encontramos. Y luego también la exégesis es sin duda alguna la encargada de dar esa explicación o esa interpretación de la obra o el autor, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, es verdad también esta ciencia que nos puede corroborar y constatar que hay base, hay sustento para comprobar que la palabra de Dios escrita en la Biblia es la verdad y es esta ciencia que es encargada la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica es ese sentido, es esta ciencia que se encarga de la interpretación aplicada a los libros y a las epístolas de la Biblia. Se basa en teorías y métodos para estudiar el texto, ¿sí? Ya lo decía la hermana Eva, sin duda alguna es un clavado a la Sagrada Escritura y ha trascendido por miles de años un estudio exhaustivo, un estudio impresionante para dar fe y testimonio que sin duda alguna en la Biblia está la palabra de Dios y es verdad todo lo que dice ahí, ¿sí? De repente sabemos que hay diferentes géneros literarios que nos podemos encontrar como la épica, la oda, la prosa, el verso, la novela, etcétera, ¿no? De repente también sabemos que la historia es una ciencia social que nos ayuda a constatar estos hechos, todo el contexto cultural, político que se vivió, católico, religioso, creyente, la pasión, la crucifixión, la resurrección, esta rama de la ciencia social que nos ayuda a la historia y hay muchísima evidencia para comprobar que todo esto pasó, que todo esto ha trascendido y seguirá su trascendencia. Y obviamente nosotros ya no vamos a estar aquí, pero nuestras nuevas generaciones van a poder comprender y constatar que todo esto que está en la Biblia es verdad. Muy interesante, y sobre todo eso, ¿no? Que sepamos y estemos seguros que hay fundamento sobre todo eso que se nos relata. Entonces, para que no dudemos en hacer caso a lo que viene ahí en esos libros. Muy bien, entonces voy de nuevo con el arquitecto Martín y me gustaría que usted nos compartiera desde su experiencia cómo ha sido para usted estudiar la Biblia y por qué cree que es importante estudiarla y conocerla a profundidad. Bueno, en cuanto a la experiencia,
Pues al principio un poco caótico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo así un recuerdo tan claro, seguro, de cómo empecé a leer la Biblia. O sea, sí recuerdo algunos pasajes, sobre todo de cuando vas al catecismo, ¿no? Y te empiezan a leer, luego después vas a las misas, no sabes, yo a lo menos digo, uno de chico a veces no sabes que hay un libro que se llama la Biblia, que tiene esta estructura que decía Betty, estos orígenes, o sea, todo eso lo desconoces, ¿no? Y luego pues te dicen el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según, y empiezas tú a medio confundirte un poco, ¿no? Posteriormente yo empecé a leer por partes, leía algún pasaje, a veces incluso te decían, donde abras la Biblia, ahí lee, ¿no? A ver qué te dice el Señor. Y empezaba a leer, pero luego pues había como un antecedente que no comprendías, ¿no? Incluso a veces te dicen el capítulo tal, versículo tal, ¿no? Y te da el mensaje, ¿no? Como ahorita les decía yo, por ejemplo, Juan 17, tu palabra es la verdad, pero ¿en qué contexto la dice? Entonces, a veces empiezas a leer un poquito y no me voy para atrás, me voy para adelante. Entonces, cuando nos ofrecen participar en esta escuela bíblica, pues dije, yo creo que no es mejor, bueno, es el mejor momento para poder ver la estructura de la Biblia y también meterme a leer la Biblia, porque pues leía por partes, ¿no? En una ocasión estuve cuidando a una persona en el Seguro Social y me puse a leer el Apocalipsis. Y no, o sea, hubo partes del Apocalipsis que sí porque he dado clases de historia en la carrera de arquitectura, me ha tocado dar lo que es Roma, la época clásica helenística, los griegos, y empiezas a relacionar ciertas partes del Apocalipsis con Roma, ¿sí? Pero otras cosas, pues perdido, ¿no? No supe por dónde andaba, o sea, entonces empiezas a ver esta parte caótica de experiencia que sí sería lo mejor o más facilitarles el camino a muchos jóvenes de cómo empezar a leer la Biblia, o sea, saber que hay una Biblia, que hay una guía para nuestras vidas y que pueden empezar a leerla de cierta manera o con cierta estructura, ¿no? Para facilitarles el camino. ¿Y por qué es importante? Ahí viene la parte de a dónde vamos, ¿sí? Primero es conocer a Dios, o sea, a través de su palabra conocerlo, quién es, por qué se manifiesta, ¿sí? ¿Por qué se hace lo que se hizo? ¿Por qué se hace toda esta estructura? ¿Y por qué llega su Hijo pues a darnos un nuevo testamento? O sea, no quiere decir que el viejo quede olvidado, hay cosas rescatables, muy rescatables, y que anteceden, ¿no? También eso nos sirve para conocer por qué la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, conocer la palabra, conocer al Señor, esa es una. Otra es, pues, para que vivas tu propia experiencia. La Biblia hace mella diferente mella en cada persona, o sea, no, yo puedo leer la Biblia y va a ser una experiencia muy diferente a la de mi esposa, a la de mis hijas, a la tuya, o sea, va a ser una experiencia muy diferente el que la lea, ¿no? Porque le decíamos, hay cosas de actualidad, ¿sí? Que las puedo yo leer y las puedo ver aplicadas en mí o en mi comunidad, en mi vecindario, ¿no? Y la otra es, pues para que no te sorprendan, ¿sí? Como decíamos, hay muchas versiones de las Biblias, hay muchas personas que andan por ahí diciendo que pasa esto, que ellos te pueden adivinar, que ellos te pueden curar, que ellos te pueden hacer esto, te puede hacer lo otro. Pero cuando uno lee la Biblia, pues te das cuenta de muchas reglas de vida que si las pones en práctica, pues no ocupas más, ¿no? Hay un versículo que también nos dice, si Dios está conmigo, pues ¿quién está contra mí? O sea, entonces, pero si no conozco esa palabra, o sea, si no sé de ese poder de esa palabra, pues
cualquiera va a venir y me va a contar, y por eso a veces vemos a tantos hermanos que de repente dicen, es que la iglesia católica pues no me enseñaban, no me decían. Lo que pasa es que están distraídos, ¿sí? Muchas veces estamos distraídos, no estamos oyendo misa, estamos atendiendo otras cosas y nos pasa el evangelio. Yo creo que si a muchos nos preguntaran, que me ha pasado a mí, ¿qué se dijo ahorita en el evangelio? Sales en blanco, o sea, ¿sí? Entonces, sí conviene muchas veces leerla a profundidad, pues para que no nos tomen el pelo, ¿no? Vamos a decirlo así coloquialmente. Sí, es muy, muy importante lo que nos dice, para que no nos tomen el pelo. Y nosotros, bueno, como católicos practicantes, pues debemos conocerla, debemos saber manejarla. Y también aquí voy a unirme con mi siguiente pregunta, pero antes quiero decir una frase del Papa Francisco, que la verdad yo soy la fan número 1 del Papa Francisco, me encanta, es un hombre muy sabio y muy actual. Y él nos dice, se puede llevar la Biblia con uno mismo, en un teléfono móvil, en una tableta, en una computadora. Lo importante es leer la palabra de Dios. Y con esto doy pie a la siguiente pregunta. Y es que brevemente nos ayuden compartiendo cuáles serían las claves para leer y entender la Biblia. Voy a iniciar con la contadora. Mira, aquí voy a meter mi gol y mi comercial. Sí, yo le recomiendo a las personas que nos están siguiendo, a las que nos van a ver posteriormente, que es ampliamente recomendada que se inscriban en la Escuela de Animación Bíblica. Ahí les van a enseñar a conocer de pe a pa cómo leer la Biblia, conocer el mensaje, como dice Martina, a veces, pues yo cuando pasé, por ejemplo, el libro que me costó más trabajo es el de Apocalipsis, pero, y así como Apocalipsis hay otras partes de la Biblia que tú las lees y dices, ¿y aquí qué me quiere decir? O ¿a qué se está refiriendo? Tienes de la mano a las personas que están ahí contigo, que te están guiando, las madres, ahí te explican y te abren ya el panorama, te aclaran tu duda. Entonces, ampliamente recomendada la Escuela de Animación Bíblica, invitados todos a que se inscriban y a que conozcan la palabra y sobre todo más que la conozcan, como yo siempre he dicho, es que la apliquen, que ya conociendo la palabra saben que el mensaje principal de nuestro Dios es ayudar al prójimo. Ayuda al prójimo y todo a tu alrededor será mucho mejor. Respetando a los demás, ayudando. Esa es mi recomendación. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Licenciada Rosalba. Aprovechando también que la contadora dio su anuncio, también me encantaría pues mencionar al Instituto Teológico Bíblico para Laicos, Anacleto González, es una muy buena opción también y adentrarnos, invitarnos a las diferentes escuelas de animación bíblica, diferentes cursos o talleres de repente, o también insertados dentro de las comunidades o en los grupos, ¿verdad? También es una muy buena opción y también ya más profundamente, pues comprender que la Biblia no hay como un método específico, así como que, la tienes que leer tal cual, ¿verdad? No, porque sabemos que pues la diversidad de repente nos rebasa, ¿verdad? Es una realidad. Sabemos que el estudio teológico se basa en la fe, en la ciencia y en la razón. O sea, nuestra fe nos lleva a estar de la mano, a comprobar con la ciencia también y en la razón, ¿verdad? O en la realidad, pues sabemos que pues la realidad es esa, que hay diversidad, jóvenes, niños, jóvenes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para comprender la Biblia ya en un criterio más, pues más profundo y tomar en cuenta pues algunas características de la lectura católica de la Biblia, ¿no? Dentro de ellas es reconocer o identificar que hay en la Biblia dos autores, ¿sí? El número uno de esos autores pues es el divino, Dios, ¿sí?
Y luego está pues otro autor para también comprender, para también adentrarnos, escrutinar y leer la Biblia. Ese autor también es el agiógrafo, ¿sí? Que es el escritor santo o sagrado que tiene esta condición humana, ¿sí? Entonces, pues sí es muy importante también reconocer eso porque de repente nos podemos llevar o irnos por esa idea de que es que no, es que aquí decía sí, sabemos que está esta comprensión y llevar estas características a la práctica, pues de reconocer estos dos autores, el divino que es Dios y el agiógrafo que es el escritor que tiene su condición humana. Y que el autor, que es este agiógrafo con su condición humana, hace esta lectura o nos quiere adentrar a esta lectura a través de un concepto de inspiración por el cual él fue que escribió este autor, ¿no? Entonces, tener esa dimensión, tomar en cuenta esas dimensiones. Wow, muy interesante y creo que sí es una clave fundamental para leer la Biblia y para comprender, ¿no? Desde lo que veníamos hablando de quién la escribió, cómo se escribió, quién es el autor. Aquí están muchas de las respuestas de lo que hemos hablado el día de hoy. Muy bien, ahora voy con otra pregunta y esta va a ir para la hermana que ya está de nuevo con nosotros y el arquitecto Martín, y es para los que no han tenido un estudio o lectura específica de la Biblia, ¿cuál sería su recomendación para empezar a leerla? A lo mejor alguien tiene la duda de, bueno, es que yo quiero empezar, pero no sé cómo leer, cómo se lee la Biblia, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por la primera página o empiezo por la mitad, por el antiguo, por el nuevo? Hermana, compártanos, por favor. Sí, disculpa, me quedé sin conexión. No sé. Bueno, es recomendable comenzar con los evangelios, pero de los 4 evangelios, yo recomiendo el Evangelio de San Marcos porque es un evangelio más corto, tiene 16 capítulos, está escrito con un lenguaje más sencillo para los que no han tenido algún conocimiento cercano de la palabra de Dios, entonces les es más fácil comprenderlo, porque es como un resumen de todo lo que sería la historia de salvación dentro de la palabra de Dios. Entonces, por ahí es donde debemos comenzar. Yo recomendaría eso por el Evangelio de San Marcos. Pues ahí está, ¿verdad? Para que ahí lo tengamos anotado los que queremos empezar a un estudio más específico de la Biblia. Arquitecto Martín, ¿usted qué nos recomendaría? Bueno, yo lo que recomendaría es ponerse cómodo, buscar un buen lugar donde podamos estar con las menos distracciones posibles, ¿sí? Escoger lo que cada quien tiene su modo, ¿no? Como que dicen, cada quien mata de las pulgas de diferente manera. Pero para esto, a lo mejor mi recámara, a lo mejor esta parte de la sala, donde ya tengo a lo mejor el sillón un poquito acomodado a mi persona, o sea, mi vasito de agua, o sea, poner las condiciones apropiadas para leerla, ¿sí? Con los menos distractores y empezar a también buscar el momento adecuado, o sea, si a lo mejor yo en las tardes es cuando tengo más tiempo, o por la mañana tengo un inter después de que se van todos a sus distintas actividades, a lo mejor ya me quedo yo en este momento solo, buscar ese momento adecuado para iniciar a leerla y hacer una oración al Espíritu Santo, una oración sencilla, ¿no? De Espíritu Santo, ilumíname, ¿sí? Dame entendimiento para comprender tu palabra y empezar, o sea, empezar. Como dice la hermana, yo también estoy con eso, de empezar por el Nuevo Testamento, leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Así de principio, como dice la hermana en su recomendación, quizás empiezo por lo más cortito, lo más entendible, y empiezo a darle seguimiento. Y luego empezar, ahora sí,
con el Viejo Testamento, va a empezar a relacionar muchas cosas, ¿sí? Incluso yo recomendaría que una vez que se leyera una parte, o sea, dedicarle a lo mejor, no agarrar a lo mejor todo el capítulo, a lo mejor decir, voy a leer 10 minutos. Yo, por ejemplo, 10 minutos para mí son buenos, porque luego me empieza como un adormecimiento. No sé si está ahí el que anda vestido de rojo picándome que no lea ya más, pero me pasa eso. Entonces hay que agarrar tu tiempo, no forzarte, ¿sí? Porque luego después ya no sabemos qué estamos leyendo, pero sí hacer tu oración, encomendarte, empezar a leer, releer, ¿sí? Hay aquí, por ejemplo, la Madre Prue, que es la que nuestra guía en la escuela bíblica, nos dice, lean y relean, o sea, a veces no entendemos algunas frases, algunas palabras, bueno, vuelvo a leer, me regreso, analizar. Después de que leo, voy a analizar un poquito la palabra, qué me quiso decir, porque aquí el mensaje es muy importante. Más que fechas, números, porque sí nos vamos a encontrar muchas cosas de esto, pero a ver, ¿por qué este número? ¿Por qué estas fechas? O sea, que a veces no nos van a decir mucho en la cuestión, vaya, numérica, a lo mejor, ¿no? Como nosotros, yo nací tal día, ¿no? Y es algo muy particular para nosotros, pero acá muchas veces es el mensaje, ¿sí? Hay quien a veces me decía, es que el Antiguo Testamento está lleno de guerras y batallas y sangre y... Sí, pero ¿cómo vivían antes? O sea, empieza uno a analizar el modo de vida de antes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, pero yo sí lo que recomendaría es buscarse su espacio, su momento y empezar, o sea, encomendarse a Dios y empezar. ¿Sí? Ahí está, pues empezar, ¿verdad? Decidirnos, ahí está la clave y bueno, algunos consejos que ya nos compartieron también. Muy bien, bueno, antes de despedirnos, me gustaría que cada uno de ustedes nos comparta su versículo favorito de la Biblia. A lo mejor tenemos muchos, pero alguno que nos quieran compartir en especial el día de hoy. Voy a iniciar con la contadora Ana Berta. Con todo gusto yo les comparto un salmo que me encanta, estoy enamorada de ese salmo, me gusta mucho, no sé por qué, escucharlo como que me da paz, tranquilidad, se los voy a leer. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce, y me reconforta mi alma, por el buen camino me dirige, por amor a su nombre. Aunque pase por quebradas obscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlos voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Ese es mi favorito. Muy bien, muchísimas gracias. Muy, muy bonito versículo. Licenciada Rosalba, perdón. Sí, bueno, pues sin duda alguna, como dicen, hay muchos, pero hay uno que me agrada y que pues me siento como identificada porque yo era algo así como este Saulo de Tarso, ¿no? Antes de iniciar con el encuentro y del proceso de conversión, yo era algo así, entonces pues me gusta pues de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9 y el versículo 4 que dice, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es mi favorito. Muy, muy bien, muy bonito también. Bueno, creo que hay pues, toda la Biblia está lleno de hermosos versículos, ¿verdad? Ahora, hermana Eva, compártanos usted. Pues hay muchos, pero uno que me agrada mucho es el de Isaías 55, 10, 11.
que es precisamente, hace referencia a la palabra de Dios. Lo voy a leer. Como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Creo que cuando uno se dispone a escuchar la palabra del Señor, aun cuando no tenga todas las condiciones, el Señor hace su obra y lo hace a través de su palabra. Y esa es también la experiencia que he descubierto, sobre todo en esta experiencia de las escuelas de animación bíblica aquí en Tepic, que el Señor va hablando y va transformando la vida de cada uno. No está en tener muchos conocimientos, sino en la experiencia y la cercanía, el contacto directo con Dios a través de la palabra. Y Él se encarga del resto, aun cuando nosotros tengamos muchas limitaciones, pongamos obstáculos o de parte de nosotros no estemos tan disponibles, de todos modos la palabra siempre va a ser fecunda. Imaginémonos si nos abrimos, si realmente nos disponemos, buscamos el ambiente, disponemos el corazón, la mente y todos nosotros, entonces dejaremos que realmente Dios actúe y nos ilumine verdaderamente para toda nuestra vida. Ese es uno de los favoritos, de mis favoritos de texto. Sí, muy, muy hermoso también, hermana. Muchas gracias por compartir este mensaje con nosotros. Arquitecto Martín, ¿nos puede compartir también usted su versículo favorito? Bueno, hay dos versículos. Uno es de Filipenses, que incluso se le considera como el mensaje más fuerte de la Biblia, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y siempre pues se nos recomienda decirlo al amanecer, al hacer, al presentarnos a algo nuevo, al finalizar el día. O sea, es una frasecita que siempre vamos a tener presente a nuestro Señor con nosotros, ¿sí? Y es una forma de recordarlo. Y el otro, me gustó cuando lo leí porque que dicen que es el centro de la Biblia, ¿no? Pero quizás los humanos a veces somos muy dados a andar buscando ciertas coincidencias, ciertas partes, y esto nos dice desde el versículo 1 hasta el último del Apocalipsis, dice: este es el del centro de la Biblia, ¿no? Es el del Salmo 118:8. Dice: es mejor confiar en el Señor que confiar en los poderosos, ¿sí? O en el hombre, ¿no? O sea, cuántas veces pues nosotros nos falta la palabra, o no hacemos lo que nos hemos comprometido, ¿no? Y cuántas veces no vemos pues a mucha gente defraudada, ¿no? Entonces siempre es mejor confiar en el Señor, en la palabra, y a través de la Biblia Él nos va a decir pues cómo debemos decidir, cómo debemos actuar para minimizar todo lo que enfrentamos en la vida, ¿eh? No es cuestión de que estemos quizás exentos de sufrir quizás una enfermedad, una tormenta, ¿no? Que nos cause problemas. Vemos tanto ahorita problemas en distintas partes de nuestro país, pero Él nos va a ayudar a esto, a hacer comunidad, a ayudarnos unos a otros, a hacer a veces esas penas más ligeras, ¿no? Pero hacerlo pues con amor, ¿no? Con esa cuestión de dar sin esperar también el recibir, ¿no? Entonces siempre confiar en la palabra de Él antes que con los hombres, sobre todo con los poderosos. Gracias. Sí, no, gracias a usted también por compartirnos este bello mensaje. Y bueno, para despedirnos ya, quisiera pedirles que en aproximadamente 30 segundos, así en 2 o 3 palabras nada más, den un último mensaje a manera de motivación
para que nos animemos a todos a estudiar la Biblia, ¿no? A conocer la Biblia de cerca y a profundidad. Y también que nos digan dónde o cómo los podemos encontrar. No sé, en la parroquia donde se encuentran, la escuela de animación bíblica, etcétera, que ya nos compartieron algo, pero más específico. Inicio con la licenciada Rosalba. Ok, pues una motivación muy grande, pues es los jóvenes. Tenemos mucha esperanza, mucha fe depositada en los jóvenes, que ustedes son los que están más, con este entusiasmo que nos llenan, que nos contagian y que esta actitud que de repente a nosotros con tantos quehaceres se nos olvida y esta forma de impactar con este dinamismo y pues que los jóvenes sigan alientándose, que sigan alimentándose de la palabra de Dios, instrumentándose también es muy importante, conocer a profundidad la palabra de Dios y llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla pues a la comunidad, a la acción con nuestros hermanos más vulnerables. También pues recomendarles que nos ayuden ahí a llevar esta noticia, esta nueva noticia del Evangelio de Dios, ¿verdad? Es de dar testimonio de la fe viva del mensaje de Jesucristo, ¿no? También pues ahí me encuentran a mí en el camino neocatecumenal, allá en el Templo del Purísimo, y pues estudiando ahí también en el Instituto Teológico para Laicos, también en el activismo, cuando gusten están invitados los jóvenes esencialmente y jóvenes y adultos invitados al activismo pro vida. Me toca ser la dirigente estatal del Pro-Life Army, que está a nivel nacional. Con gusto están invitados el día que gusten participar también, dar testimonio. Así también llevamos el evangelio, ¿sí? Que se nos note, que a los jóvenes se les note y se nos note el evangelio en la alegría, en la felicidad y en la acción hacia el prójimo que nos necesita muchas veces o que también nosotros a veces llegamos a necesitar, ¿verdad? De la palabra. Entonces, pues están invitados también a una marcha que vamos a hacer el próximo domingo, 3 de octubre. Pues este eslogan es por la mujer y por la vida. Así que están invitados, ojalá puedan participar y pues allá nos vemos. Y gracias por el espacio y felicitaciones por este proyecto juvenil de Generación Esperanza. Que sea la primera de cientos y que siga el proyecto avanzando, ¿verdad? Siempre sin perder, obviamente sabemos los objetivos, que es anunciar esta buena nueva, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a usted, licenciada. De verdad, un gusto tenerla aquí también con nosotras. Contadora, adelante. Recomendación para todos los que nos escuchan y nos ven, que se den la oportunidad de leer la Biblia, que le dediquen 5 o 10 minutos al día, que es el mensaje que nuestro Padre Dios nos quiere dar a conocer para vivir la vida en plenitud, respetando sus mandamientos, y les aseguro que eso les va a traer paz en su corazón y en su vida. Y nos encuentran en la Escuela de Jesús Buen Pastor. Ahí estamos impartiendo la Escuela de Animación Bíblica, mi esposo Martín y yo, y nuevamente cordialmente invitados para que se inscriban. Muchísimas gracias. Hermana Eva. Pues a que nos demos la oportunidad de conocer más al Señor a través de su palabra, que no solo la leamos, sino que también la profundicemos, la escuchemos y estemos dispuestos a ponerla en práctica. Y que la oremos, que aprovechemos el método de la lección divina y que la palabra de Dios no es solo para aprenderse, sino para vivirla. Y no es tanto los conocimientos, sino darle a Dios la oportunidad de que pueda ir transformando nuestra vida, que nos dejemos iluminar por ella, siempre en todo momento, y que día a día pues dedicamos un ratito a encontrarnos con esa palabra, y que también los medios digitales son un medio, pero que también si tenemos el contacto directo con la palabra de Dios, también es otra experiencia que nos puede ayudar. Gracias por invitarnos a este foro. Y pues a mí me encuentran en
aquí ahora en la parroquia de San Juan Pablo II, en las canteras, compartiendo mi misión actualmente. Muchísimas gracias, hermana Eva, también. Muchas gracias a usted. Ahora finalizo con usted, arquitecto Martín. Bueno, pues invitarlos también a formar parte. Hay muchas opciones, las escuelas, los retiros, hay muchos grupos, acercarse a los grupos, invitarlos, hacerlo extensivo, ¿sí? Sabemos que no es fácil, a veces para cualquier persona iniciar una actividad nueva, a veces ese miedo al cambio nos llena de ese temorcillo, ¿sí? Pero animarse, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, los grupos que hay ahí en la parroquia, en la capilla del Buen Pastor, son bien aceptados los muchachos y hacen una buena comunidad, o sea, forman el coro, organizan eventos, o sea, son muy cordiales, ¿no? Entonces, tratar de acercarse, empezar a leer la Biblia poco a poquito, yo sé que dedicándole un poco de tiempo al día, se van a ir acostumbrando a dedicarle un poco más, ¿no? A ganarse, y los va a ir enamorando, y esto nos va a dar una forma de vida que si le empezamos con tiempo, vaya, vamos a llevar una adultez, una vejez muy agradable, ¿sí? Compartiendo todas nuestras buenas acciones con todas las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, invitarlos, mi esposa Betty y yo estamos ahí en la capilla, en la capellanía del Buen Pastor, ahí en el Infonavit Los Fresnos, ahí nos encuentran, o ahí con el padre Cristian en la Inmaculada Concepción, ¿sí? Ahí en la provincia. Entonces, están invitados todos a formar parte de esta gran comunidad católica. ¿Sí? Gracias. Así es. No, muchísimas gracias. Y bueno, pues llegamos a la parte final, ¿verdad? Y de parte de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la zona centro, le quiero dar las gracias a nuestros invitados de hoy por acompañarnos y compartir este momento de aprendizaje con nosotros. Algunas personas que les dejaron saludos a través de las redes sociales fueron Vicente Santos Santiago, Clara Madrigal Iglesias y María de Los Ángeles Martínez. Recuerden que ustedes nos pueden acompañar y formar parte de este proyecto participando en los comentarios de la transmisión en vivo, y también si quieres ser parte de los panelistas, déjanos un mensaje privado en la página de Facebook PAC Zona Centro Tepic. Nosotros nos vemos el último sábado de cada mes por Facebook Live con un nuevo tema de interés para los adolescentes, jóvenes y para toda la comunidad católica en general. Recuerda también que nos puedes sintonizar en otras plataformas digitales como YouTube, Spotify, nos puedes encontrar como PAC Zona Centro Tepic y #Generación de Esperanza. Yo me despido con una frase del Papa Francisco que dice: la palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. Por eso, el centro de nuestra fe no solamente es un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Nos vemos el siguiente mes con un nuevo tema de interés y recuerden que todos somos generación de esperanza.